Ya, aquí tenemos operaciones con vectores. Ahí hemos quedado, ¿no ves? El método analítico, ¿ya? Entonces vamos a hacer lo que son adición de vectores, ¿ya? La suma de vectores colineales, suma de vectores. En este caso, las resultantes se determinan mediante la suma algebraica de los módulos de los vectores, teniendo en cuenta las reglas de signos, ¿ya? Aquí está, ¿ya? Las reglas de signos. Hacia arriba, en el eje Y, los vectores verticales son positivos. Hacia abajo, son negativos. A la derecha, en el eje X, los vectores son positivos y a la izquierda son negativos. ¿Ya? Tenemos que tener en cuenta eso, ¿ya? Vamos a continuar, ¿ya? Vamos a decir, determinamos, bueno, un ejemplo, determinamos las resultantes de los siguientes vectores, ¿ya? A, B, C y D. A la derecha, B a la izquierda, C a la izquierda y D a la derecha. Sabiendo que el módulo de A vale 4, el tamaño de A vale 4, el tamaño de B vale 3, el tamaño de C vale 4 y el tamaño de D vale, ahorita 1, vale 1, ¿ya? La resultante, vamos a sumar A más B más C más D, ¿ya? Teniendo en cuenta las reglas de signos, vamos a tener en cuenta las reglas de signos. A la derecha, A, ¿cuánto vale? 4, pero es a la derecha, entonces es positivo. B a la izquierda vale 3, a la izquierda vale negativo. C a la izquierda, ¿cuánto vale? ¿Cuánto es su módulo? 3, su tamaño es 3. A la izquierda es negativo. D a la derecha vale 1 y es a la derecha positivo. 4 menos 3 más 1, ¿cuánto da? Menos 1. ¿No ve? Sumando esto. ¿No ve? Nos da menos 1. ¿Ya? El signo negativo indica que el vector está dirigido hacia la izquierda. Hacia la izquierda. ¿Ya? Hacia la izquierda. Vamos a continuar. ¿Ya? Vamos a determinar el resultante de los siguientes vectores. Vamos a hacer la resultante. Fíjense, ahí está el vector A, el vector B, el vector C y el vector D. Vector A, vector B, vector C y vector D. Sabiendo, ¿ya? Aquí tenemos. El tamaño de A vale 5, el tamaño de B vale 6, el tamaño de C vale 3 y el tamaño de D vale 4. Estas dos líneas en el vector significa tamaño, ¿ya? Solución, vamos a hacer la solución. La resultante de A más B más C más D más D más C más D, ¿no ve? Tengo que sumar A más B más C más D. Vamos a tener en cuenta las reglas de signos, ¿ya? Aquí, a la derecha, signo positivo. B a la izquierda, signo negativo. C a la izquierda, signo negativo. Y D a la derecha, signo positivo. A la derecha positivos, a la izquierda negativos, ¿ya? ¿Cuánto me da la resultante? 0. El resultado 0 indica que la suma de vectores es igual a un vector nulo. Nulo, o sea, la resultante da un vector nulo. 0, ¿ya? 0, 0, ¿ya? Vamos a ver el método del paralelogramo. Método del paralelogramo. En este caso, el módulo de las resultantes se halla mediante la siguiente fórmula. Método del paralelogramo. Esa es la fórmula, ¿ya? La resultante es igual a el módulo de A elevado al cuadrado más el módulo de B elevado al cuadrado más 2 veces el módulo de A por el módulo de B por el coseno del ángulo que tienen entre estos dos vectores, el A y el B. Y ahí está. Fíjense, el tamaño de A, el tamaño de B. Este es el método del paralelogramo. La resultante, ¿a qué va a ser igual? Al tamaño de A al cuadrado más B al cuadrado más 2 veces AB por el coseno de tita. Vamos a ver ahorita
un pequeño, un pequeño, una pequeña demostración. Ya una pequeña demostración vamos a hacer, ¿ya? Vamos a hacer una pequeña demostración. ¿Ya? Esperamos un momentito. Ya está cargando. Listo. Ahí está. ¿Ya? Vamos a darle un origen. Un origen. Por ejemplo, este que sea. Nuestro origen. ¿Ya? Vamos a darle un primer vector. Que nuestro vector sea del origen hasta aquí, que mida 3. ¿Ya? Vamos a darle otro segundo vector del origen, a ver, del origen, a ver, vector. Vamos a darle del origen que vaya hasta ahí, con un ángulo. ¿Ya? La resultante, ¿a qué va a ser igual? Vamos a decir la resultante entre este vector y este vector. ¿Ya? La resultante, ¿a qué va a ser igual? A ese vector. Fíjense, se traza un paralelo, ¿no? Una línea paralela a F2 y una línea paralela a F1. La resultante nos va a dar entre la unión del punto inicial con el punto final. El punto inicial con el punto final. ¿Ya? También podemos hacer, ¿ya? Las componentes, pero eso vamos a ver después, ¿ya? Vamos a ver después. Estas son las resultantes, resultante. Ya podemos hacer otro. Podemos hacer un vector aquí que vaya, bueno, podemos hacer un vector aquí en el origen. Vamos a hacer un vector 1 y un vector 2. ¿Listo? Vamos a, bueno, ya. Tenemos un vector 3. Ahí está. A ver, vamos a poner de nuevo un origen. Ya vamos a hacer un vector 1, vamos a hacer un vector 2 y vamos a mover, ¿ya? Este vector, vamos a poner, a ver, eh, ya, vamos a hacer eso. Fíjense, no nos permite hallar la resultante, pero sí nos permite hallar otras cosas. Ya no nos permite hallar la resultante. La resultante podemos hallar de esta forma. Fíjense, moviendo al inicio y moviendo al inicio. Ya tenemos los dos vectores. ¿No ven? Ya tenemos los dos vectores. Ahora, fíjense bien. ¿Ya? A ver, lo usaremos de nuevo. De nuevo lo usaremos. Usaremos. ¿Ya? Vamos a ponerle un origen. Vamos a hacer de este origen un vector cualquiera. Un vector cualquiera. Y de este vamos a hacer otro vector cualquiera. Podemos hallar las resultantes de estos dos vectores. Hallamos las resultantes de estos dos vectores. Haciendo paralelas. Encontramos la resultante. Otro podemos hacer de la misma manera igual. Ponemos un origen. Ya ponemos un vector 1, ponemos un vector 2 y hallamos la resultante de estos dos vectores. ¿Verdad? Podemos hallar la resultante. ¿Ya? Entonces, vamos a hacer eso. ¿Ya? Lo voy a cesarlo. Voy a cesarlo. ¿Ya? Para que veamos esto. Vamos a hacer el caso particular. Fíjense, si θ, si el ángulo que está entre estos dos vectores vale 90 grados, ¿ya? Va a ser un caso particular. Fíjense, el ángulo entre estos dos grados es 90. Por lo tanto, la resultante va a ser, coseno de 90 es igual a 0. Esto se va a anular. Esto se va a anular. Por lo tanto, la resultante va a ser igual a los
a las coordenadas, ¿no ven? Al vector 1 por el vector más el vector 2 al cuadrado, todo eso es raíz. Esto también es conocido como Pitágoras. Pitágoras, ¿ya? Vamos a continuar. Vamos a hacer unos ejemplos. Vamos a hacer unos ejemplos. Dice, se tiene dos fuerzas iguales a 10 newtons cada uno. ¿Ya? Se tiene dos vectores, dos fuerzas iguales a 10 newtons cada uno, como lo muestra la figura. Determinar el valor de la resultante. ¿Ya? Determinar el valor de la resultante. Ahí está mi primer vector. 10 de 10. Mi segundo vector también de 10. ¿No ve? Dos fuerzas iguales. ¿No ve? Dos fuerzas iguales. El ángulo entre estos dos es 60. ¿Ya? Como muestra la figura. Dice, ¿no ve? El ángulo es 60. ¿Ya? Este es nuestra figura. Vamos a empezar a hacer. Fíjense. Dibujo mi vector de 10 newtons y dibujo mi vector de 10 newtons. Mi ángulo de 60 grados. Fíjense cómo voy a hallar la resultante. Trazo una paralela a 10 newtons, una paralela. Trazo otra paralela a los otros 10 newtons, al otro vector. ¿No ve? Y hago desde el origen hasta el punto de intersección uno de esos dos, esos dos puntos. Me va a dar el vector resultante. El vector, ya. Esa es la manera gráfica de resolver el vector. ¿Ya? Vamos a recordar la fórmula del método del paralelogramo. Vamos a cambiar. A, ¿cuánto vale? 10 al cuadrado. Más B, ¿cuánto vale? 10 al cuadrado. Más 2 por A, ¿cuánto vale? 10. Por B, ¿cuánto vale? 10. Por el coseno del ángulo entre estos dos vectores. ¿Cuánto es el ángulo? 60. Vamos a seguir. Fíjense, 10 al cuadrado, 100. 10 al cuadrado, 100. 2 por 10 por 10. 2 por 10, 100. ¿No ve? Aquí le falta 2 por 10, ¿no ve? 200. 10 por 10, 100. Por 2, 200. 200. Coseno de 60, un medio. Pueden meter eso a la calculadora y también les puede dar 0,5. ¿Ya? Ahí está. 200 dividido entre 2, 100. 100 más 100 más 100, 300. La raíz es 300. ¿Ya? Hasta aquí, que me lleguen el resultado, que me dejen el resultado hasta aquí, ya está bien. Pero si me hacen, y si me llegan hasta aquí, es súper, súper exquisito. Esto ya es matemáticas, jóvenes. Esto ya es matemáticas. ¿Ya? Es matemática. Entonces, esa es la manera de resolver ya el ejemplo 1. Resolver por el método del paralelogramo. Método del paralelogramo. ¿Ya? Vamos a hacer, dice, ¿cuál es el resultante de en newtons de dos fuerzas de 10 newtons, ¿no ves? De 10 newtons de módulo cada uno si se forman entre sí un ángulo de 90 grados, si tienen un ángulo de 90 grados, ¿ya? Fíjense, 10 newtons y 10 newtons, que forman un ángulo de 90 grados, un ángulo de 90 grados, ¿ya? Es el caso particular. Fíjense, trazo la paralela, la vertical, y trazo la horizontal. Recordamos, fíjense, la resultante es igual a A al cuadrado más B al cuadrado, A al cuadrado más B al cuadrado. Voy a unir estos dos puntos. Uno esos dos puntos y hallo la resultante. Uno esos dos puntos y hallo el resultante. Ya la resultante aquí va a ser igual. 10 al cuadrado más 10 al cuadrado. ¿No? 10 al cuadrado más 10 al cuadrado. En el caso particular, que esto es 90 grados. 10 más 10, 100 más 100 diré 200. La respuesta hasta aquí ya vale.
hasta aquí vale. Pero si siguen y me entregan una respuesta así, vale, igual. Ya esto es matemáticas. Radicales, tienen que acordar eso. Tienen que recordarse, joven. ¿Ya? Tienen que recordarse. Listo. Vamos a ver lo que son las resultantes máximas y mínimas de dos vectores. ¿Ya? Las resultantes máximas y mínimas de dos vectores. ¿Ya? La resultante máxima se da, ¿ya? Cuando dos vectores se encuentran en la misma dirección o tienen un ángulo cero. Es la resultante máxima. ¿Ya? En la misma dirección. O los dos vectores tienen un ángulo en común de cero. ¿Ya? Y la resultante mínima va a ser al contrario. Cuando los dos están en dirección contraria. ¿Ya? En dirección contraria. En este caso, se puede ver. ¿No? Ahí se encuentra la resultante mínima. Resultante máxima cuando los dos vectores están a 0 grados. Y la resultante mínima cuando los dos vectores están a 180 grados. ¿Ya? Vamos a ver, sustracción de vectores. ¿Ya? El método del triángulo. En este caso se unen los vectores por sus orígenes y luego se unen los vectores, ¿ya? Luego se unen cabeza con cabeza, ¿no ven? Fíjense, aquí están los vectores, el vector A y el vector B. Se une en su origen, ¿ya? Se une en su origen. Y luego se une cabeza con cabeza, cabeza con cabeza. Desde B hasta punta con punta se dice. ¿No ven? ¿Se acuerdan que el método del polígono se unía cola con punta? En el método del triángulo, en sustracción de vectores, se une punta con punta. Es el vector diferencia. Ya el vector diferencia. Ya el vector diferencia B menos A, fíjense, B menos A, de A comienzo y voy hasta B. En el vector diferencia A menos B, de B comienzo y voy hacia A. Tienen que tener bien en cuenta esas diferencias. Tienen que tener en cuenta bien esas diferencias. ¿Ya? Vamos a ver el método del paralelogramo. También hay un método del paralelogramo. ¿Ya? También hay un método del paralelogramo. Fíjense, ese es el método del paralelogramo. La cosa es que vamos a dar la vuelta a este vector. A ese vector vamos a dar la vuelta. Damos la vuelta, ¿no veo? Con vectores negativos. Hemos llevado vectores negativos. Damos la vuelta y el vector nos va a dar de esta forma. El método del paralelogramo. Esto va a ser 180 menos el ángulo que forman estos dos vectores. ¿Ya? Fíjense, la diferencia es A menos B. A menos B. ¿Ya? Fíjense, la diferencia va a ser igual a al cuadrado más b al cuadrado más el doble producto de a por b más el coseno de 180 menos b, este ángulo, ¿ves? Que forman estos dos vectores. Pero coseno de 180 menos tita, aquí es igual, fíjense, aquí se va el menos a un lado y esto se convierte en tita. ¿Por qué? Por este coseno de 180. Ya es una demostración trigonométrica. Es una demostración trigonométrica. ¿Ya? Listo. Y eso también se puede, si lo ven bien y si conocen bien, se llama teorema de los cosenos en triángulos. ¿Ya? Teorema de los cosenos. Y ahí termina la primera clase. ¿Ya? Ahí termina la primera clase. Lo que teníamos que avanzar en la anterior clase. ¿Ya? Vamos a comenzar con el con la segunda lección de hoy día. Vamos a comenzar con la segunda lección de hoy día. ¿Ya? Voy a, voy a compartir otra vez la pantalla. Vamos a ver, ¿ya? Vectores unitarios, ¿ya? Vamos a ver vectores unitarios. Y sus componentes de un vector. Ese es el tema de hoy, ¿ya?
Listo. Vamos a comenzar. Las componentes de un vector. ¿Qué son las componentes de un vector? Se denominan componentes de un vector a todos aquellos vectores que sumados por el método del polígono, ¿no ve? Que sumados por el método del polígono, dan como resultado un determinado vector. Dan como resultado un determinado vector. Hay que tomar en cuenta que un vector puede tener infinitas componentes. ¿Ya? Puede tener infinitas componentes. Fíjense, aquí están las componentes. Les voy a mostrar. Les voy a mostrar. Este es el vector A, el vector B, el vector C y el vector D. Fíjense, A, B, C, D. Usamos el método del polígono y encontramos la resultante. Desde A hasta D. Encontramos la resultante. ¿Ya? La resultante aquí va a ser igual al vector A más el vector B más el vector C más el vector D. Y eso va a ser igual a la resultante. ¿Ya? Entonces, A, B, C y D son componentes del vector. Se llaman también componentes del vector R del vector resultante. ¿Ya? De este vector. De ese vector. De este vector. Del vector R. ¿Ya? Son las componentes. Ya, las componentes son estos vectores que los voy a dibujar de azul. Vector A, ¿no ven? El vector B, el vector C y el vector D. Esas son las componentes de ese vector, del vector R. ¿Ya? Son las componentes. ¿Ya? Vamos a ir a otro concepto. Lo que son componentes rectangulares de un vector. ¿Qué son los componentes rectangulares? ¿Ya? ¿Qué son los componentes rectangulares? Fíjense, son aquellos vectores componentes de un vector que forman entre sí un ángulo de 90 grados. Por eso el nombre de rectangulares. Por eso el nombre de rectangulares, ¿ya? Le voy a echar de otro colorcito, por eso tienen el nombre de rectangulares. Por eso. Ya forman un ángulo entre sí de 90 grados. Es lo que nos dice, ¿ya? Por eso es rectangular. Fíjense, el vector A va a ser componente del vector X, del vector A en X y del vector Y en X, donde A es igual al coseno de X y AY es igual al vector, al módulo de A por el seno de tita. Fíjense, ahí está, aquí está. Este es el vector, ya, este es el vector A, ya, ese es el vector A, el vector A. Lo voy a hacer de un grosor más, ya, fíjense. Ese es el vector A, ya, el vector A. Vamos a tener componentes rectangulares, ¿cómo? Se descompone, ¿ya? Se descompone en X, ¿ya? En X, se descompone en X y se descompone en Y, se descompone en Y, ¿ya? Se descompone en el eje X y se descompone en el eje Y, se descompone en el eje X, se descompone en el eje Y, ¿ya? Y la suma de estos dos vectores, el vector A en X y A en Y, a ver, nos tiene que dar el vector A. Si se dan cuenta, este es el método del paralelogramo, pero en el caso particular cuando estos dos vectores tenían 90 grados. ¿Ya? Entonces vamos a decir, fíjense, el vector A, o el tamaño de AX, es igual a A por el coseno de tita. El coseno de tita está aquí, ¿no ve? Es el ángulo. Este ángulo está pisando el vector AX, está pisando, fíjense, está pisando. Por eso, cuando pisa, esto es coseno de tita. Y fíjense, al frente, ¿quién está? Este vector. Si dibujamos ese vectorcito al frente, tenemos el mismo vector, ¿ya? Desde aquí, ¿ya? Tenemos el mismo.
vector. Fíjense, ahí está. El mismo vector. La cosa es que voy a moverlo, nada más. Lo muevo y tenemos ese vector. ¿Ya? Fíjense, ¿a quién estaba mirando? Al vector AY. Entonces, AY, ¿a qué va a ser igual? Al tamaño de A por el seno de tita, el ángulo tita, el ángulo tita. ¿Ya? Así se elabora las componentes rectangulares de un vector. ¿Ya? Así se elaboran las componentes rectangulares de un vector. Vamos a otro concepto. ¿Ya? Vector unitario. Vector unitario. ¿Qué es un vector unitario? Es un vector cuyo módulo es la unidad y tiene por misión indicar la dirección y sentido de un determinado vector. A dicho vector se le llama versor. ¿Ya? Este vector, también, a este vector unitario también se le llama versor. Ya vamos a ver. El vector unitario, su definición es esto. ¿Ya? Es el vector A dividido entre el módulo de A. Entre el módulo de A. ¿Ya? El vector de A dividido entre el módulo de A. ¿Ya? Vamos a continuar. Ese es U, es el vector unitario. U es el vector unitario. ¿Ya? Fíjense, el vector unitario siempre va a valer 1. Su tamaño es 1. Siempre va a valer 1. ¿Ya? Siempre. Vamos a ver lo que son versores rectangulares. Fíjense, son aquellos vectores unitarios que se encuentran en los ejes coordenados rectangulares. ¿Ya? El versor Y, ¿ya? Son los vectores unitarios del eje X. El versor menos I son los vectores unitarios en el eje X, pero es negativo. El versor J es en el eje Y es positivo. El vector menos J es en el eje Y también, pero es negativo. El vector Y es en el eje X, pero es positivo. El vector menos Y es en el eje X, pero es negativo. Eso tenemos que tener en cuenta, ¿ya? Ahora tendremos, fíjense, esto es la descomposición de vectores rectangulares, ¿verdad? Ahí está. Se descompone en A sub X y A sub Y, ¿verdad? Donde también podemos decir que A sub Y está dado por versores rectangulares, ¿no ven? Versores rectangulares y A sub Y está dado por versores rectangulares J, perdón. Y A sub X está dado por versores rectangulares Y, o sea, ¿a qué me refiero? ¿A qué me estoy refiriendo? ¿Ya? Aquí hay versores. Esto va a ser I, perdón, es muy grande. Esto va a ser I. 1, 2 y 3 versores. Entonces esto va a valer 3i. ¿Ya? Vamos a ver eso ahorita, enseguida. ¿Ya? Entonces, un ejemplo de aplicación que tenemos. ¿Ya? En el sistema mostrado en la figura, vamos a expresar el vector A en términos de los vectores unitarios rectangulares, que es un módulo, sabiendo que su módulo es de 30 unidades. Fíjense, ahí está el vector A con tamaño de 30 unidades. 30 unidades, ¿no ven? Tenemos que hallar la expresión en vectores unitarios rectangulares, ¿ya? Entonces vamos a descomponer en AX y en AY. ¿Cómo vamos a descomponer? Ahí está, ¿no ven? AX, ¿a qué va a ser igual? X. Fíjense, el ángulo está pisando el vector, por lo tanto es coseno de 53. Y el coseno de 53 es 3 quintos. ¿Ya? 30 por 3 dividido entre 5 da 18. ¿Ya? A sub Y, A sub Y, aquí está. Aquí era igual, está viendo, ¿no ven? A sub Y. Entonces, por el seno de 53. El seno de 53 aquí es igual a 4 quintos. 30 por 4 dividido entre 5, 24.
Aquí tenemos AX y aquí tenemos AY. Hemos descompuesto este vector A. Por lo tanto, vamos a hacer, fíjense, vamos a reemplazar este 18 en vez de AX, aquí, 18 ahí. Y este AY en vez de AY, ¿no ven? 24. AY. Y este es el resultado. Este es el resultado. El resultado es 18i menos 24j. 18i menos 24j. ¿Ya? Vamos a ver, vamos a hacer una pequeña muestra de lo que son lo que es ya las componentes, descomponiendo vectores. ¿Ya? Vamos a borrar. Vamos a ponerle un origen aquí. ¿Ya? Ahí es nuestro origen. Nuestro vector va a ser este. ¿Ya? Nuestro eje X, nuestro eje Y. ¿A ver? Nuestro eje X, nuestro eje Y. ¿Ya? Y vamos a descomponer este vector. Y tenemos sus componentes. F en X y F en Y. Fíjense, si muevo, también se mueven las componentes. Fíjense, eje en X y eje en Y. Voy a mover a este lado. La componente se va a volver negativa. Fíjense, negativa. La componente en X. ¿No ve? Y la componente en Y sigue positiva. Voy a seguir moviendo el vector. Voy a moverlo hacia este lado. Ya, voy a moverlo hacia este lado. Vamos a descomponerlo. Fíjense, los dos ejes ya son negativos. Fíjense, la componente es negativa y la componente es negativa. ¿Ya? Lo voy a llamar, puedo llamarle A, ¿no ve? Vector A. Bien. Ese es el vector A. ¿No ve? ¿Ya? Puedo mover este origen. ¿No ve? Puedo moverlo aquí. Voy a hacerme otro vector. ¿No ve? Voy a llamarle vector B. ¿Ya? Voy a llamarle vector B. Listo. No quiere ya. Ya. Que no quiera. Vamos a descomponer este vector en sus componentes rectangulares. Ahí está. Estamos descomponiendo sus componentes rectangulares. ¿Ya? Entonces, con ese pequeño ejercicio, ya demostrando cómo se descomponen, con este ejercicio vamos a terminar la clase. Este video lo voy a subir a YouTube. Les voy a pasar el, el link al curso. ¿Ya? Entonces, nos vemos el siguiente miércoles, ¿ya, jóvenes? Nos vemos el siguiente miércoles. Preguntas. ¿Alguien tiene algunas preguntas, dudas, consultas? ¿Alguien? ¿Alguien tiene alguna pregunta, duda, consulta? ¿Preguntas? Tenemos, a ver, vamos a poner, vamos a, ya, vamos a poner un tiempo de 1 minuto para las preguntas. ¿Ya? ¿Quién tiene preguntas? ¿Nadie? ¿Nadie, nadie? Ya. Entonces, si es que nadie tiene las preguntas, voy a subir el video, ¿ya? Y lo van a ver. Entonces nos vemos el siguiente miércoles, jóvenes. Chao, chao.